Una niña de 4 años señaló el vasto desierto y susurró, él está esperando allí abajo. Los arqueólogos, acostumbrados a la lógica de la ciencia, sonrieron con incredulidad hasta que sus instrumentos confirmaron la existencia de una tumba faraónica, exactamente donde ella había indicado. Pero el verdadero enigma apenas comenzaba. Ella conocía su nombre. Hablaba en un egipcio antiguo que nadie le había enseñado y lloraba, pidiendo perdón por un acto olvidado hace 3 milenios. ¿Qué misterios se ocultan en los rincones más profundos de la memoria humana? Clara y Thomas Moller jamás imaginaron que unas vacaciones familiares en Egipto transformarían sus vidas para siempre. Habían planeado ese viaje durante meses, soñando con las pirámides, los cruceros por el Nilo y la oportunidad de mostrarle a su pequeña Lena las maravillas del mundo antiguo. Era febrero de 2024 y la familia alemana llegó a Luxor con la emoción de cualquier turista. Pero desde el momento en que el avión tocó tierra, algo inusual comenzó a manifestarse en Lena. La niña, que apenas había cumplido 4 años, se quedó inmóvil al ver el desierto a través de la ventanilla. Sus grandes ojos azules se abrieron de par en par y sus pequeñas manos temblaron contra el cristal. Clara notó la reacción de inmediato. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con suavidad, acariciando el cabello rubio de su hija. Lena no respondió de inmediato. Sus labios se movieron en silencio, como si intentara recordar algo de suma importancia. Finalmente, con una voz apenas audible, susurró, ya he estado aquí antes, mamá. Clara sonrió con ternura, atribuyéndolo a la imaginación infantil. Es tu primera vez en Egipto, mi amor. Todo te parecerá mágico porque es nuevo. Carolina negó con la cabeza lentamente, con una seriedad impropia de su edad. No es nuevo. Conozco este lugar. Lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Thomas, siempre el más pragmático de la familia, rió desde el asiento delantero. Seguramente viste fotos en algún libro, pequeña, o en la televisión. Es normal que te resulte familiar. Sin embargo, esa misma noche, en el hotel con vistas al río Nilo, las pesadillas comenzaron. Lena despertó gritando a las 3 de la madrugada. Sus padres corrieron a la habitación contigua y la encontraron sentada en la cama, con las sábanas empapadas en sudor frío. La niña respiraba agitadamente, mirando las sombras de la habitación como si percibiera algo que ellos no podían ver. Está oscuro, tan oscuro, murmuraba entre sollozos. No puedo respirar. Las piedras son muy pesadas. ¿Por qué me dejaron sola aquí? Clara la abrazó con fuerza, intentando calmarla. Solo fue una pesadilla, cariño. Estás aquí con nosotros. Estás a salvo. Pero Lena la miró con una intensidad perturbadora. No era yo, mamá. Era otra persona. Una mujer con el cabello negro y ojos pintados. Estaba en una tumba y había alguien más, alguien importante que había muerto por mi culpa. Thomas y Clara intercambiaron miradas preocupadas. Decidieron que era el cansancio del viaje, el cambio de horario, quizás el calor del clima desértico. Al día siguiente, contrataron un tour privado al Valle de los Reyes, el legendario cementerio de los faraones egipcios. La guía turística era una mujer mayor llamada Amira Hassan, de origen local, con un profundo conocimiento de la historia antigua de la región. Mientras el grupo caminaba entre las tumbas abiertas al público, Lena se separó ligeramente de sus padres. Caminaba como en trance, con pasos lentos pero decididos. Sus ojos no se fijaban en las maravillas arquitectónicas que los rodeaban, sino en algo más allá, hacia las colinas pedregosas que se extendían al este del valle. Amira notó el comportamiento extraño de la niña y se acercó discretamente. ¿Hacia dónde miras, pequeña?, preguntó con genuina curiosidad. Lena levantó su bracito y señaló una duna específica, alejada de las rutas turísticas principales. Ahí está esperando. La anciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había trabajado como guía durante más de 30 años y había escuchado historias extrañas sobre niños que recordaban cosas del pasado, pero nunca había presenciado algo así de cerca. ¿Quién está esperando?, preguntó Amira, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña. Akenatón, respondió Lena con absoluta naturalidad, pronunciando el nombre con una fluidez imposible para una niña alemana de 4 años. Mi señor, mi faraón, lleva mucho tiempo solo. Tengo que volver con él. Amira palideció. Akenatón era un nombre conocido en los registros históricos, pero su mención por una niña extranjera era inusual. Había rumores entre académicos sobre un faraón herético que había sido borrado de las crónicas, pero nada confirmado. Y ciertamente no era un nombre que una turista pudiera conocer de esa manera. Clara se acercó al ver la expresión alarmada de la guía. ¿Sucede algo? Amira dudó antes de responder.
su hija acaba de mencionar un nombre muy antiguo, un nombre que no aparece en los libros de turismo ni en las explicaciones habituales. Thomas, que se había unido al grupo, frunció el ceño. Lena, ¿dónde escuchaste esa palabra? La niña lo miró con ojos vidriosos, como si estuviera despertando de un sueño profundo. ¿Qué palabra, papá? Akhenaton, dijiste ese nombre. Lena pareció confundida por un momento y luego, como si una compuerta se abriera en su mente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo maté, susurró Lena con voz quebrada. Yo lo maté y por eso nunca he podido descansar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los otros turistas del grupo se habían detenido, sintiendo la intensidad del momento, sin comprender exactamente qué estaba sucediendo. Clara tomó a su hija entre sus brazos, sintiendo como el cuerpecito temblaba. Cariño, no digas esas cosas, son solo pesadillas. Nada de eso es real. Pero Amira miraba a la niña con una mezcla de asombro y respeto. Había escuchado a su abuela contar historias sobre almas que regresaban para cumplir promesas olvidadas, para cerrar ciclos que habían quedado abiertos en vidas pasadas. La anciana siempre había sido escéptica hasta ese momento. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los otros turistas del grupo se habían detenido, sintiendo la intensidad del momento, sin comprender exactamente qué estaba sucediendo. Clara tomó a su hija entre sus brazos, sintiendo como el cuerpecito temblaba. Cariño, no digas esas cosas, son solo pesadillas. Nada de eso es real. Pero Amira miraba a la niña con una mezcla de asombro y respeto. Había escuchado a su abuela contar historias sobre almas que regresaban para cumplir promesas olvidadas, para cerrar ciclos que habían quedado abiertos en vidas pasadas. La anciana siempre había sido escéptica hasta ese momento. Señor Smuller, dijo Amira con voz seria. Creo que deberían llevar a su hija con alguien que pueda ayudarlos a entender lo que está pasando. Conozco a una doctora en la Universidad del Cairo, una arqueóloga llamada Layla Mansour. También es experta en fenómenos inusuales relacionados con la memoria ancestral. Thomas negó con la cabeza. Esto es ridículo. Nuestra hija tiene 4 años. Probablemente vio algo en la televisión o escuchó conversaciones de adultos sin que nos diéramos cuenta. Pero esa noche las pesadillas de Lena empeoraron dramáticamente. Esta vez no solo gritaba, hablaba en un idioma que ninguno de sus padres reconocía. Palabras guturales, antiguas, que salían de su garganta con una fluidez imposible. Grabaron el episodio con su teléfono móvil, desesperados por encontrar una explicación. Al día siguiente, por recomendación de Amira, enviaron el video a la doctora Layla Mansour. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Esa niña está hablando en egipcio medio, una variante del idioma que se usaba hace aproximadamente 3000 años. Necesito conocerla de inmediato. Si lo que sospecho es cierto, su hija no está teniendo pesadillas comunes. Está accediendo a recuerdos de una vida pasada. Y esos recuerdos están tratando de mostrarle algo muy específico. La doctora Layla Mansour llegó al hotel de los Muller al atardecer del día siguiente. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y una presencia que transmitía tanto escepticismo científico como apertura mental. Traía consigo equipo de grabación y un cuaderno lleno de notas sobre casos similares que había estudiado a lo largo de su carrera. Antes que nada, explicó mientras instalaba una pequeña cámara en la habitación, quiero dejar claro que soy arqueóloga, no psicóloga infantil, pero en Egipto, especialmente en regiones cercanas a sitios antiguos, hemos documentado decenas de casos de niños que parecen recordar detalles específicos de épocas pasadas. La mayoría resultan ser coincidencias o imaginación, pero algunos son imposibles de explicar con la ciencia convencional. Clara observaba nerviosa mientras su hija jugaba tranquilamente con unos bloques de construcción en el suelo. ¿Y qué hacemos si resulta ser uno de esos casos imposibles? Layla la miró directamente. Si su hija realmente está accediendo a memorias ancestrales, entonces existe la posibilidad de que esas memorias la estén guiando hacia algo que necesita ser encontrado o resuelto. Thomas, todavía escéptico, cruzó los brazos. ¿Cómo qué? ¿Un tesoro perdido? Esto suena a película de aventuras. No necesariamente un tesoro, respondió Layla con seriedad. A veces es algo mucho más importante, una verdad histórica que fue sepultada, un error que necesita ser corregido o simplemente el descanso que un alma no pudo encontrar. Esa noche, Layla se quedó a observar y, tal como los padres habían advertido, Lena despertó cerca de la medianoche con un episodio aún más intenso. Esta vez la niña no gritaba. Hablaba con voz monótona, casi hipnótica, mientras sus ojos permanecían cerrados. Layla activó inmediatamente la grabadora. Más profundo, decía Lena en alemán, pero con una cadencia extraña. Él duerme más profundo de lo que buscaron. Las piedras falsas los engañaron.
Pero yo sé dónde está. Siempre supe dónde está. Layla se acercó con cuidado. Lena, ¿puedes oírme? La niña asintió levemente, sin abrir los ojos. ¿Quién duerme más profundo? Akenatón, mi señor, el faraón que los sacerdotes quisieron borrar de la historia. ¿Por qué quisieron borrarlo?, preguntó Layla con voz suave pero firme. Lena, todavía en estado de trance, giró la cabeza hacia un lado, como si estuviera viendo imágenes que solo ella podía percibir. Porque quiso cambiar todo. Dijo que los dioses antiguos eran mentiras creadas para controlar al pueblo. Quiso enseñar una nueva forma de ver el mundo, una religión del alma, no del templo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas cerradas de la niña. Los sacerdotes lo odiaron. Dijeron que era un hereje, que estaba destruyendo el orden divino. Planearon matarlo. Layla sintió un escalofrío. Esa descripción coincidía con teorías académicas sobre posibles faraones reformadores que habrían sido eliminados de los registros oficiales por sus propios contemporáneos. ¿Y tú?, preguntó la arqueóloga, ¿quién eras tú en esa época? La respiración de Lena se volvió irregular. Nefertari, sacerdotisa del templo de Isis. Tenía 18 años cuando lo conocí. Él vino a los rituales vespertinos y me miró como si me reconociera de otra vida. Me amó por encima de todas sus esposas reales. Me dio una posición de poder en su corte. La voz de la niña se quebró. Pero los sacerdotes me encontraron. El sumo sacerdote Imhotep me llamó una noche a las cámaras secretas del templo. Me mostró a mi familia, mi madre, mis hermanos pequeños. Los tenían prisioneros. Tomás y Clara se tomaron de las manos, incapaces de apartar la mirada de su hija. Me dijeron que si no obedecía, mi familia sería quemada viva en los altares de Set. Tenía que elegir la vida del faraón o las vidas de mi sangre. Layla tragó saliva. ¿Qué elegiste? El llanto de Lena se intensificó, pero su voz se mantuvo firme en el trance. Elegí a mi familia. Mezclé polvo de acónito en su copa ceremonial durante el festival del solsticio. Akenatón bebió frente a toda la corte. Murió en mis brazos esa misma noche y mientras agonizaba me miró con ojos que lo sabían todo. Susurró, te perdono, Nefertari, pero tú nunca te perdonarás, punto. La niña abrió los ojos de golpe, pero su mirada estaba perdida, como si siguiera viendo esas escenas antiguas. Y tenía razón. He cargado esta culpa durante 3000 años. He reencarnado una y otra vez buscando la forma de pedirle perdón. Y ahora, finalmente sé dónde está. Puedo encontrarlo. Puedo cerrar este círculo. Layla miró a los padres de Lena con expresión grave. Mañana al amanecer vamos al Valle de los Reyes y vamos a seguir exactamente hacia donde ella nos indique. La niña abrió los ojos de golpe, pero su mirada estaba perdida, como si siguiera viendo esas escenas antiguas. Y tenía razón. He cargado esta culpa durante 3000 años. He reencarnado una y otra vez buscando la forma de pedirle perdón. Y ahora, finalmente sé dónde está. Puedo encontrarlo. Puedo cerrar este círculo. Layla miró a los padres de Lena con expresión grave. Mañana al amanecer vamos al Valle de los Reyes y vamos a seguir exactamente hacia donde ella nos indique. El amanecer en el Valle de los Reyes tiene algo de sobrenatural. La luz dorada del sol naciente ilumina las rocas milenarias con tonos rojizos y anaranjados, como si el desierto entero cobrara vida después de una larga noche de sueño. Esa mañana, el equipo de la doctora Mansour llegó al sitio con equipamiento completo. Radar de penetración terrestre, herramientas de excavación, cámaras de documentación y un permiso especial de emergencia del Ministerio de Antigüedades egipcio. Lena caminaba adelante del grupo con pasos firmes, como si siguiera un mapa invisible grabado en su memoria. Sus padres la seguían de cerca, todavía procesando todo lo que había sucedido durante la noche anterior. Tomás había dejado de lado su escepticismo inicial. Había algo en la forma en que su hija hablaba, en los detalles imposibles que describía, que desafiaba cualquier explicación racional. Por aquí, decía Lena, señalando una pendiente rocosa alejada de las tumbas conocidas. Construyeron una entrada falsa más abajo para confundir a los saqueadores, pero la verdadera entrada está arriba, detrás de esas piedras grandes. Layla hizo una señal a su equipo y comenzaron a escanear la zona con el radar. Los técnicos trabajaron durante casi 2 horas, mientras el sol ascendía implacable sobre sus cabezas. Lena permanecía inmóvil, de pie bajo una sombrilla improvisada que Clara sostenía sobre ella, mirando fijamente el punto que había indicado. Doctora Mansour, llamó uno de los técnicos con voz emocionada. Tenemos algo. Hay una cavidad grande, aproximadamente a 8 metros de profundidad, y parece haber estructuras de piedra labrada. Esto no es formación natural. El corazón de Layla latió con fuerza.
En 20 años de carrera arqueológica había participado en docenas de excavaciones, pero nunca jamás había localizado un sitio siguiendo las indicaciones de una niña de 4 años que afirmaba recordar una vida pasada. Empiecen a excavar, ordenó. Con cuidado extremo. Si hay algo ahí abajo, no quiero que se dañe ni un centímetro. Los trabajadores egipcios comenzaron a retirar rocas y arena con palas y picos. El trabajo era lento, meticuloso, arduo bajo el calor del desierto. Pasaron las horas. Algunos miembros del equipo empezaban a dudar. Quizás era solo una formación rocosa natural. Quizás las lecturas del radar estaban equivocadas, pero Lena nunca se movió, nunca dudó. Más profundo, repetía cada vez que alguien sugería cambiar de ubicación. Él duerme más profundo. Sigan cavando. Al 7º día de excavación intensiva, cuando el sol comenzaba a declinar en el horizonte, sucedió. Una de las palas golpeó algo sólido que produjo un sonido diferente al de la roca natural. Era un sonido hueco, resonante, inconfundible. Los trabajadores se detuvieron de inmediato y comenzaron a limpiar cuidadosamente el área con cepillos y herramientas más pequeñas. Poco a poco emergió de la arena milenaria una superficie de piedra caliza perfectamente lisa y sobre ella, grabado con técnica impecable, apareció un cartucho real, el símbolo ovalado que contenía el nombre de un faraón. Laila se arrodilló junto a la piedra con las manos temblorosas y leyó los jeroglíficos en voz alta. Akenatón, el iluminado, hijo de Ra, señor de las 2 tierras. Un silencio absoluto cayó sobre la excavación. Incluso los trabajadores más veteranos, que habían visto cientos de hallazgos, quedaron paralizados por la magnitud del descubrimiento. Lena dio un paso al frente, se arrodilló junto a la piedra y colocó su pequeña mano sobre el cartucho. He vuelto, susurró. He vuelto, mi señor. Y entonces, por primera vez en 7 días, la niña sonrió. Una sonrisa tranquila, como si un peso inmenso acabara de ser levantado de sus hombros. La noticia del descubrimiento se extendió como un incendio por la comunidad arqueológica internacional. Un faraón completamente desconocido para los registros históricos oficiales había sido localizado en una tumba intacta, algo que no sucedía desde el hallazgo de Tutankamón en 1922. Pero había algo más que convertía este descubrimiento en extraordinario. Había sido encontrado siguiendo las indicaciones de una niña alemana que afirmaba recordar haber vivido en el antiguo Egipto. La noticia del descubrimiento se extendió como un incendio por la comunidad arqueológica internacional. Un faraón completamente desconocido para los registros históricos oficiales había sido localizado en una tumba intacta, algo que no sucedía desde el hallazgo de Tutankamón en 1922. Pero había algo más que convertía este descubrimiento en extraordinario. Había sido encontrado siguiendo las indicaciones de una niña alemana que afirmaba recordar haber vivido en el antiguo Egipto. Durante las siguientes semanas, el equipo de la doctora Mansour trabajó día y noche para abrir cuidadosamente la entrada de la tumba. Cada paso era documentado meticulosamente. Cámaras de alta definición registraban cada centímetro del proceso. El mundo entero observaba con fascinación. Lena visitaba la excavación todos los días, pero sus padres notaron un cambio significativo en ella. Las pesadillas habían cesado por completo. La niña dormía tranquila por primera vez en meses. Durante el día jugaba normalmente como cualquier niña de su edad. Pero cuando se acercaba al sitio de excavación, algo en su expresión cambiaba, se volvía seria, contemplativa, como si estuviera preparándose para un encuentro largamente postergado. Finalmente, después de 3 semanas de trabajo meticuloso, llegó el momento de abrir la cámara funeraria principal. Laila organizó una ceremonia privada antes de la apertura oficial. Solo estarían presentes el equipo central, los Müller y el profesor Omar Sharif, un anciano experto en rituales egipcios antiguos que había sido convocado específicamente para este momento. Lo que están a punto de presenciar, explicó Omar Sharif mientras encendía incienso de mirra en un pequeño quemador de bronce, no es solo la apertura de una tumba antigua, es el cierre de un ciclo kármico que ha durado 30 siglos. Según los textos del Libro de los Muertos, cuando un alma muere con una deuda pendiente, no puede cruzar al Duat, el más allá egipcio. Queda atrapada en un ciclo de reencarnaciones hasta que repare el daño causado. Clara abrazó a su hija con fuerza. ¿Estás segura de que quieres entrar, cariño? Lena asintió sin dudar. Tengo que hacerlo, mamá. Es por eso que vine aquí. Es por eso que nací de nuevo. Las pesadas puertas de piedra fueron removidas con un sistema de poleas. El aire que escapó de la cámara, sellada durante 3 milenios, olía a especias antiguas, a tiempo de... He tenido, a secretos preservados. Laila entró primero con una lámpara LED potente, seguida por su equipo y, finalmente, por la familia Müller. Lo que vieron los dejó sin aliento.
La cámara funeraria era relativamente pequeña comparada con las de otros faraones, pero cada centímetro de las paredes estaba cubierto de jeroglíficos y pinturas exquisitamente conservadas. Representaban escenas de la vida de Akenatón, su coronación, sus reformas religiosas, sus enseñanzas sobre el alma humana. Pero había algo más, algo que ninguno de los presentes esperaba. En una pared completa, repetido cientos de veces en diferentes tamaños y colores, aparecía el nombre de Nefertari y debajo de cada inscripción la misma frase en egipcio antiguo. Laila leyó con voz temblorosa: quien me amó me mató por amor y yo morí por el mismo amor. No hay traición donde hay sacrificio. En el centro de la cámara se encontraba el sarcófago de Akenatón. Era más modesto que los de otros faraones, hecho de madera de cedro, cubierta con pan de oro, pero su belleza era innegable. La máscara funeraria que cubría el rostro del faraón momificado mostraba facciones serenas, casi sonrientes, como si hubiera encontrado paz en la muerte. Lena se acercó lentamente al sarcófago. Sus pequeños pasos resonaban en el silencio absoluto de la tumba. Nadie se atrevía a hablar. El momento tenía algo de sagrado, de ajeno al tiempo lineal, como si pasado y presente se hubieran fundido en un solo instante. La niña colocó ambas manos sobre el sarcófago dorado y cerró los ojos. Durante varios minutos no sucedió nada. Los adultos presentes apenas se atrevían a respirar. Laila filmaba todo con manos temblorosas. Thomas y Clara se abrazaban sin saber si sentir miedo, asombro o una mezcla inexplicable de ambas emociones. Entonces, Lena comenzó a hablar, pero no era su voz infantil la que salía de su garganta. Era una voz más profunda, más antigua, cargada de dolor y arrepentimiento acumulados durante milenios. Perdóname, mi señor. He cargado el peso de mi traición durante más vidas de las que puedo contar. He buscado tu perdón en sueños que cruzan el tiempo. He renacido una y otra vez con este dolor enquistado en mi alma. Vine hoy a pedirte lo que nunca pude pedirte mientras agonizabas en mis brazos, tu perdón. El profesor Omar Sharif observaba con lágrimas en los ojos. En toda su larga carrera estudiando fenómenos espirituales, nunca había presenciado algo así. De repente, algo extraordinario sucedió. Uno de los termómetros digitales que el equipo había colocado en la cámara comenzó a descender rápidamente. En cuestión de segundos, la temperatura bajó de 28º C a apenas 13º C. El aire se volvió frío, casi glacial, a pesar de estar en pleno desierto egipcio. Y entonces todos los presentes lo escucharon. No era una voz física, no venía de ningún lugar específico, era más como un pensamiento compartido, una presencia que llenaba el espacio y las mentes de todos al mismo tiempo. Palabras que no sonaban en los oídos, sino directamente en el corazón: no hay nada que perdonar, Nefertari. Lo supe desde el momento en que bebí de tu copa. Vi el terror en tus ojos. Vi la desesperación de una mujer obligada a elegir entre su amor y su sangre. Yo también elegí el amor ese día. Elegí morir para que tu familia viviera. Elegí beber el veneno para que no cargaras sola con esa decisión. Mi muerte no fue tu traición, fue nuestro sacrificio compartido. Y entonces todos los presentes lo escucharon. No era una voz física, no venía de ningún lugar específico. Era más como un pensamiento compartido, una presencia que llenaba el espacio y las mentes de todos al mismo tiempo. Palabras que no sonaban en los oídos, sino directamente en el corazón: no hay nada que perdonar, Nefertari. Lo supe desde el momento en que bebí de tu copa. Vi el terror en tus ojos. Vi la desesperación de una mujer obligada a elegir entre su amor y su sangre. Yo también elegí el amor ese día. Elegí morir para que tu familia viviera. Elegí beber el veneno para que no cargaras sola con esa decisión. Mi muerte no fue tu traición, fue nuestro sacrificio compartido. Lena abrió los ojos y estos brillaban con una luz que no era completamente suya. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su expresión era de alivio profundo, como si un nudo que había estado apretado durante 30 siglos finalmente se deshiciera. Entonces, estoy libre, susurró. Ambos estamos libres, respondió la presencia. El círculo se cierra. Tu alma puede descansar ahora y la mía también. La temperatura comenzó a subir gradualmente. La presencia se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Lena se desplomó suavemente y su padre corrió a sostenerla antes de que cayera al suelo. La niña estaba consciente, pero exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Papá, murmuró contra el pecho de Thomas. Ya no me duele el corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de análisis científicos, entrevistas de medios y debates académicos. El descubrimiento de la tumba de Akenatón se convirtió en noticia mundial, pero lo que realmente capturó la atención del público fue la historia de cómo había sido encontrada. El equipo de Laila descubrió textos fascinantes dentro de la tumba.
Akenatón había sido efectivamente un reformador religioso radical que intentó abolir el sistema politeísta tradicional egipcio en favor de una filosofía más espiritual centrada en el concepto del alma eterna. Los sacerdotes del antiguo orden lo consideraron una amenaza existencial y conspiraron para asesinarlo. Pero lo más impactante fue un papiro encontrado en una cámara secreta detrás del sarcófago. Estaba escrito en primera persona por el propio Akenatón, aparentemente en los días previos a su muerte. El texto confirmaba todo lo que Lena había narrado. Él había descubierto la conspiración, sabía del plan de envenenamiento y había identificado a Nefertari como el instrumento elegido por los sacerdotes. No podía permitir que ella y su familia murieran por mi causa, decía el papiro. Mi vida es una. Las de ellos son 6. La elección era clara. Bebí el veneno conscientemente para que la historia recordara no mi asesinato, sino mi sacrificio por amor. Que quien lea esto en tiempos futuros sepa que no existe mayor poder que el amor que elige morir para que otros vivan. Laila presentó estos hallazgos en una conferencia de prensa internacional que fue vista por millones de personas en todo el mundo, pero evitó cuidadosamente hacer afirmaciones definitivas sobre la naturaleza de los recuerdos de Lena. Como científica, no podía explicar cómo una niña alemana de 4 años había podido saber detalles tan precisos sobre eventos ocurridos hace 3000 años. Sin embargo, hubo un último experimento que realizó con permiso de los Müller. Se tomaron muestras de ADN antiguo de cabellos encontrados en amuletos dentro de la tumba de Akenatón, específicamente en objetos asociados con Nefertari. También se tomó una muestra de ADN de Lena. Los resultados, analizados en 3 laboratorios independientes, mostraron algo que la ciencia actual no podía explicar completamente. Coincidencias en el ADN mitocondrial que eran estadísticamente improbables entre personas separadas por 3 milenios. No era una coincidencia exacta, por supuesto, pero los marcadores compartidos eran demasiado numerosos para ser descartados como simple casualidad. El Dr. Klaus Richter, genetista de la Universidad de Heidelberg, que analizó los datos, declaró en un paper académico: los resultados desafían nuestra comprensión actual de la herencia genética y la transmisión de información biológica a través del tiempo. No puedo explicar estos datos con los modelos científicos convencionales, pero los datos son reales y han sido verificados rigurosamente. Mientras el mundo científico debatía las implicaciones del descubrimiento, la familia Müller tomó una decisión simple. Era hora de volver a casa. Lena había cumplido su misión. El peso que había llevado durante incontables reencarnaciones finalmente había sido levantado. La niña volvía a ser simplemente eso, una niña de 4 años que quería jugar, dibujar y pasar tiempo con sus padres. Las pesadillas nunca regresaron. El egipcio antiguo que había hablado en sus trances se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido en su garganta. Pero algo había cambiado en ella de forma permanente. Tenía una profundidad en la mirada que no era común en niños de su edad, una serenidad que parecía provenir de un lugar muy antiguo dentro de su ser. Sus maestros comentaban que Lena tenía una empatía extraordinaria, una capacidad para comprender las emociones de otros que estaban muy por encima de su desarrollo esperado. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, Clara se sentó junto a ella y observó el dibujo. Era una escena del desierto con pirámides en el fondo y 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol dorado. ¿Qué estás dibujando, cariño?, preguntó su madre con suavidad. Lena sonrió sin levantar la vista del papel. Es un recuerdo feliz de antes, pero ya no duele recordarlo, mamá. Ahora solo me hace sentir paz. Clara la abrazó sintiendo lágrimas en sus ojos. Su hija había vivido algo que desafiaba toda lógica, algo que cuestionaba las mismas bases de lo que significa ser humano, de lo que significa la memoria, el tiempo y el alma. Thomas entró a la cocina y encontró a su esposa e hija abrazadas. Se unió al abrazo sin decir palabra. Algunos meses atrás él había sido el más escéptico de todos. Ahora ya no tenía dudas. Había presenciado algo que trascendía la explicación racional. Esa noche, después de acostar a Lena, los Müller se sentaron en el sofá de la sala con una taza de té. En la televisión, un documental hablaba sobre el descubrimiento de la tumba de Akenatón y las teorías sobre cómo había sido localizada. ¿Crees que volverá a recordar?, preguntó Clara en voz baja. Thomas negó con la cabeza. No lo sé. Pero creo que ya no necesita hacerlo. Creo que finalmente cerró ese capítulo. En su habitación, Lena dormía profundamente con una sonrisa tranquila en sus labios. Ya no soñaba con tumbas oscuras ni con faraones agonizantes. Soñaba con jardines llenos de flores, con risas de niños jugando, con el futuro que ahora podía vivir sin las cadenas del pasado. Porque algunas deudas no se pagan con dinero ni con tiempo. Se pagan con el coraje de volver, de recordar, de pedir perdón y de perdonarse a uno mismo. Y cuando finalmente se pagan, el alma queda libre para escribir una nueva historia.
La historia de Lena Moldor y el faraón Akenatón pasaría a los anales de la arqueología y la parapsicología como uno de los casos más extraordinarios jamás documentados, un recordatorio de que hay misterios en este universo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Pero quizás, solo quizás, esos misterios existen para recordarnos que somos mucho más que este cuerpo, este nombre, esta vida. Somos almas eternas viajando a través del tiempo, aprendiendo lecciones, sanando heridas, cumpliendo promesas hechas hace 1000 vidas. Y el amor verdadero, el perdón verdadero, puede trascender incluso la muerte misma. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario contando qué sentiste. Suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades, porque algunas historias trascienden el tiempo y algunas almas nunca dejan de buscarse. Nos vemos en el próximo relato.